es una humillación para todo el país poner personas tan cuestionadas. En la comunicación estamos con el ex fiscal anticorrupción, el doctor Pedro Angulo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. Vamos a lo que pasó el día de ayer, doctor Angulo, sobre estas detenciones o pretendidas 4 detenciones en las cuales está José Fernández Latorre, el jefe de la DINI, nada más, no es un jefe, es actual jefe, que estaba ocupando funciones al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno. También el caso de Henry Shimabukuro y el empresario Samir Abudayev, estos implicados en el tema Petroperú, la compra de biodiesel por más de 70 millones de dólares, que cayó el año pasado, aunque luego se lo entregaron otra vez a la misma empresa. Hugo Chávez Arévalo, ex gerente general de Petroperú, prófugo de la justicia, se encuentra en Bolivia, se fue hace varios días y hasta el momento no regresa al país. Estas detenciones, ¿qué significan en la esquema, la estrategia de investigación del Ministerio Público sobre el presidente Pedro Castillo, a quien se lo sigue sindicando como el presunto cabecilla de una organización criminal? Varias cosas. En principio está el hecho de que allegados a él han negado, cosa que en realidad le corresponde a él y no a sus abogados, por ejemplo, que él participó de esa reunión. Pero el tema de que él se reunía en la casa de Zarratea personalmente, por ejemplo, con Karelyn López, que es una de las que está vinculada a este hecho, lo desmiente, porque él mismo se reunía y precisamente el hecho de apostar por la casa de Zarratea era para eludir el seguimiento, porque pensaba que las cosas se grababan en Palacio. Entonces, no es tan fácil para él eludir esa presencia suya en estos arreglos. Ya lo tuvieron que hacer en Palacio porque no tuvieron otra opción. Uno. Dos, el tema de que la investigación sigue avanzando. Es decir, las cosas que se han dicho se están reforzando, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no estuvo incluido el señor Beder Camacho. El señor Beder Camacho ha dicho un tema que es relevante, que hubo la decisión del presidente de eliminar elementos de convicción, quiere decir pruebas que lo vinculaban a él a este caso. Entonces, antes no estuvo incluido Beder Camacho, antes no estuvo incluido el señor Shimabukuro, antes no estuvo incluido el jefe de la DINI, pero ahora en función de actos finales, posteriores, que también son relevantes para un delito. ¿Por qué? Porque cuando se comete un delito, después quienes han participado tratan de eliminar las pruebas que los vinculan. Este es un indicio de acto posterior y por lo tanto absolutamente relevante. Pero Entonces, el doctor Angulo, progreso de la investigación continúa. ya, pero doctor Angulo, a ver, ahí le quiero detener porque cuando usted menciona de la participación de alguien que destruye pruebas y es un acto doloso y es un acto criminal, y eso es lo que pasó con Beder Camacho. Beder Camacho, dice ante la fiscalía, a mí el presidente Pedro Castillo me dijo que va y desaparezca pruebas, desaparezca celulares, desaparezca evidencia de reuniones que se dieron con Abudayev, con Shimabukuro, dentro del Palacio de Gobierno en el tema Petroperú. Yo fui y a otro le dijo que haga tal cosa, a otro que borre registro de ingresos a Palacio y comenzaron a hacer todo un andamiaje para que borren evidencias. ¿Y por qué Beder Camacho no está en la lista de detenidos? ¿Por qué él no está tras las rejas, intervenido con prisión preventiva, si esta persona tiene una participación muy activa en los actos de corrupción que se habría perpetrado en Palacio de Gobierno por orden del presidente? Una posibilidad es porque podría estar colaborando. Y no solamente él, porque no olvidemos que se ha mencionado que parte de lo que se tenía que eliminar eran celulares de los policías que trabajaban como resguardo del presidente. Si esto es verdad, probablemente alguno de los policías de resguardo también está como colaborador. ¿Por qué? Porque las investigaciones tendrían que ampliarse en relación a todos ellos, a todos los que participan. Entonces, tenemos para considerar como hipótesis de trabajo que hay varios colaboradores que en estos momentos están cruzando elementos de convicción y están motivando estas nuevas acciones. Ya, pero Lo único que sí sorprende...
Sí, Perdone, pero la conservación, la preservación de la libertad de una persona que está como colaborador eficaz se sostiene sí y solo si se corrobora lo que está diciendo. ¿Por qué le insisto con esto? Porque la versión de Palacio de Gobierno es no existen pruebas, son dichos, son comentarios, son criminales, son delincuentes que quieren echarle la culpa al presidente Pedro Castillo porque él es inocente y otros son los culpables. Es la postura incluso de la defensa técnica del presidente Pedro Castillo. Prueba no existe. Por eso le digo, si Beder Camacho colaborando está en libertad, entonces eso equivale a que lo que está diciendo Camacho se está corroborando y se tiene como prueba en estos momentos. efectivamente, porque si no fuera en principio coherente, lógico, no le hubieran aceptado el inicio de una colaboración. Pero lo siguiente, después de que sea coherente y lógico, es que se empiece a corroborar. Y en cuanto a lo que dice Palacio, definitivamente, pues hay dos momentos en la defensa. Uno, cuando la defensa es técnica, cuando arguye en términos jurídicos. Y dos, cuando ya se hace política, cuando se trabaja para lo mediático y para la gente que todavía apoya al gobierno. Y ahí es que se dice, el presidente es víctima, no hay pruebas contra el presidente, eso no existe, todos son mentiras. Entonces, lamentablemente se ven los dos niveles de defensa, ¿no? Por un lado la técnica y por otro lado la mediática, que no atañe a ningún argumento ni fundamento jurídico, sino simplemente decir, a victimizar al presidente, ¿no? Y decir que no hay pruebas contra él. Ya, yo me pongo en la cabeza la defensa técnica y política del presidente Pedro Castillo y digo, bueno, entonces que Beder Camacho demuestre de que efectivamente fue a botar los celulares. ¿Cuál es la prueba de que él hizo lo que mencionó ante la fiscalía? ¿Cómo demuestra de que se borró el sistema de registro de visita de Palacio para poder evitar cualquier rastro de seguimiento en la presunta corrupción de la venta de combustible a Petroperú a través de la empresa de Samira Bodayev? ¿Cómo demuestra, cómo sostiene la fiscalía esas pruebas de los dichos? Eso tendrá que darse en el momento en que quede finalizado el proceso de colaboración eficaz en relación a él, pero lo que más o menos podemos entrever que lo respalda es precisamente el hecho que no esté detenido, el hecho de que la investigación siga avanzando, el hecho de que ya se hayan realizado las intervenciones del día de ayer. Eso fortalece a todos los que en estos momentos son como colaboradores, definitivamente. ¿Y las contradicciones del presidente abonan a la sospecha o las mentiras del presidente? No son contradicciones, no, mentiras del presidente abonan a la sospecha o se toma como algo anecdótico. ¿Por qué le menciono esto? En su momento, el jefe de Estado, Pedro Castillo, negó insistentemente haberse reunido con Karine López. Eso quedó descartado porque efectivamente sí se reunió. Y ahí el presidente en entrevistas tras entrevistas cayó en contradicciones y él mismo se reveló que estaba mintiendo al inicio. En el caso de Samira Bodayev, ayer en la noche, Nicolás Lucas, nuestro compañero de trabajo, nos hacía recordar que cuando él entrevistó a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, el presidente le había negado que se reunió con Samira Bodayev. Y luego se conoció que las reuniones sí existían, reuniones, no reunión, reuniones, porque fueron 2 veces las que se reunió el presidente con Samira Bodayev. Esas mentiras, que luego son desmentidas por hechos reales, abona en la tesis de creer que el presidente tiene participación directa en estos hechos. Exacto. A eso se le llaman indicios de mala justificación, porque teóricamente cuando una persona hace un descargo, él no tiene que probar su inocencia, pero cuando aprovecha de hacer un descargo y desmiente algo, la realidad es que eso se toma, eso queda registrado. Y si luego se contradice de una manera en que queda como una mentira, definitivamente se va desgastando su credibilidad. Por eso es que se llega a la mendacidad. Por ejemplo, el presidente Toledo, dentro de sus procesos, es un mendaz. Todo lo que sostiene es mentira y lamentablemente el presidente Castillo también está cayendo en la mendacidad. Y cuando ellos dicen, pero que me lo prueben, en realidad, en principio, no se tiene que probar las cosas en el momento en que lo exija la defensa. El proceso tiene sus tiempos y sus plazos. No es que la defensa desacredite a un colaborador porque diga, ahorita que me lo prueben, a ver qué prueba presentaron. Eso no es así. No se hace, eso sería caer en lo mediático.
Las pruebas se van a actuar en el juicio y el hecho de que ayer se hayan realizado estas intervenciones quiere decir que está avanzando, que está progresando el caso. Claro, pero la misma situación de sensación de que los casos van avanzando se tuvo en su momento con otros expresidentes y el último ha sido con Martín Vizcarra, incluso que fue terminado vacado en el Congreso de la República con los temas de corrupción que él habría perpetrado cuando era presidente regional de Moquegua. Pero luego se desconoce. O sea, como que mediáticamente, y eso le hace mal, creo, a las investigaciones, doctor Angulo, porque mediáticamente en el momento genera mucho impacto, hay mucha presión mediática, exigencia ciudadana de cuentas claras, y cuando se logra el cometido o de vacancia o intervención, detención a un funcionario público, luego nos olvidamos y como que la investigación vuelve a caer en un letargo de nunca acabar. Pasa con Martín Vizcarra, por ejemplo. Eso es verdad. Lo que sucede es que los casos son lentos. Por ejemplo, en los temas de Odebrecht, recién se tienen 9 acusaciones, conforme dijo el otro día el doctor Domingo Pérez. La realidad es que en los casos de Vizcarra, aunque hay elementos, siempre los fiscales están considerando que ellos tienen que convencer al juez y por lo tanto tienen que hilvanar todo un tejido para luego acusar. Entonces, a veces se tienen elementos que son inclusive vistosos. Mediáticamente pueden convencer, pero convencer a un juez es pasar un filtro diferente. Y por eso es que se demoran. Los casos son complicados en sí mismos. Claro, por ejemplo, cuando pasó la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Y es que Keiko regresó a prisión hasta 2 veces posteriores más. ¿Y por qué el caso de Keiko Así no es. avanzó a pesar de que hace varios años ya se había dado esa prisión preventiva? El 2018 se dio la primera prisión preventiva cuando la intervinieron en una diligencia fiscal, estuvo en las rejas buen tiempo, luego salió, volvió a entrar y hasta el momento no existe el juicio oral. Es verdad, pero no olvidemos que después de eso fue que, por ejemplo, cuando intervinieron a la esposa y a los hijos del congresista Reategui, fue que se dio su colaboración. Y con el congresista Reategui se llegaron a Exitosa. conocer, por ejemplo, audios, se conocieron comunicaciones por WhatsApp que consolidaron el caso. Y después es que se hizo la acusación. Lo cierto es que además inclusive la prisión preventiva a veces se calcula porque se considera que la fuga no se va a producir solamente en la etapa de investigación, si la fuga es el motivo de peligro procesal. Se considera que la prisión preventiva tiene que mantenerse durante toda la etapa intermedia, es decir, de cuando se ventila la acusación fiscal y sus defectos que podrían tener, inclusive el juicio oral. O sea, la prisión preventiva debe cubrir el juicio oral cuando el tema es de fuga, porque la persona en cualquier momento podría fugar. Entonces, los cálculos de prisiones preventivas no solamente tienen en cuenta la etapa de investigación, tienen en cuenta solo la investigación cuando se trata de que pueden afectar el avance de la investigación, ¿no? Con obstaculizaciones, amenaza de testigos, etcétera, ¿no? Todos los temas que se están viendo precisamente en los casos actuales, ¿no? Que se está viendo, por ejemplo, en el caso del señor Cerrón, que se discutió ayer si es que se le daba prisión preventiva o ¿Y qué no, no le se dieron? sabe que hay amenazas. Así es. Claro, Entonces, cada caso tiene su complejidad. ya, y en ese nivel de complejidad que se da en las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, volviendo a ese tema, la fiscal de la Nación abiertamente denunció que hay amenazas sobre ella, hay presión, amenaza a los testigos, a los colaboradores. ¿Por qué es que no se puede hacer más contra el presidente de la República si se sabe que las presiones, según lo que mencionan desde el Ministerio Público, vienen desde Palacio de Gobierno para que esas investigaciones no puedan avanzar? Y esa misma revelación lo hizo la fiscal de la Nación, el Ministerio Exitosa. Público, en esta reunión que sostuvo con los integrantes de la misión de alto nivel de la OEA. Precisamente cuando se ha hablado, conforme al artículo 114 de la Constitución, sobre una suspensión del presidente, esto se concatena precisamente con la actuación del presidente, ¿no? Que es temporal, que no es una incapacidad moral permanente en relación a las investigaciones de que es objeto. Se ha explorado el tema de la suspensión provisional por otros temas.
los de salud, enfermedad, etcétera. Pero aquí, cuando se postulaba el tema de la suspensión, es precisamente para que no actúe en contra de la investigación, es decir, concatenar el 114 y la suspensión provisional del presidente con la investigación que se viene llevando a cabo por los temas de criminalidad organizada, donde se supone que el presidente es la cabeza. Esa sí sería una justificación razonable. O sea, y en un momento yo conversé con Aníbal Torres y él me había mencionado algo interesante de la Constitución. Lo que no está no prohíbe. Pero si la Constitución, entonces, no te dice sobre qué cosas no lo puede suspender al presidente Pedro Castillo, ¿podría aplicarse esta suspensión temporal que está proponiendo una bancada del Congreso de la República sobre la base de preservar las investigaciones? Por supuesto que sí, porque sería un motivo razonable, ¿no?, que supone ingresar dentro de la calificación del 114. Y es además algo que, por un lado, teóricamente preserva la condición del presidente porque solo lo está suspendiendo. No es como la incapacidad moral permanente que ya lo saca del poder. Y tiene como finalidad algo que también es temporal, que se lleguen a realizar las investigaciones sin que se perturbe con cambios en la policía. Y yo creo que además el tema del jefe de la DINI, que ha sido detenido, va en ese sentido, porque precisamente el presidente, a través del jefe de la DINI, es que podría estar manipulando y haciendo labores de espionaje, de contraespionaje en relación a las personas que lo investigan. Ahora, cuando el presidente menciona que su entorno más cercano lo están interviniendo, lo están persiguiendo y hasta les ofrecen millones de soles para que puedan generar mentiras en su contra, ¿cómo podría contrarrestar todo esto la Fiscalía? Porque eso es lo que dice el presidente, no en su entorno más cercano, sino que lo dice públicamente, en un espacio masivo, en una plaza, en patio de honor de Palacio de Gobierno. Hace referencias de que se está comprando con millones de soles para que se puedan crear colaboradores y puedan tejer esta telaraña de mentiras en su contra. Claro, digamos, eso es algo que hoy en día se conoce como la posverdad, ¿no? Cuando se hacen afirmaciones una tras otra, e inclusive no solo por el presidente, sino por otras personas, como el mismo doctor Aníbal Torres. Él también decía, no existen pruebas. Todos los abogados sabemos que allí hay elementos de convicción directas, todavía no contra el presidente, pero sí contra las personas que están con él. Y en relación a él hay indirectamente bastantes elementos de convicción. Entonces, ellos dicen y afirman cosas simplemente para su auditorio, para la gente que está dispuesta a creer, para aquellos que dicen, sí, como es un presidente que ha salido profesor, que ha sido rondero, entonces pobrecito lo quieren sacar. La derecha lo quiere eliminar, no lo aceptan como presidente. Para las personas que piensan así, todo lo que diga el presidente y Aníbal Torres y el doctor Salas y Chero, le van a creer. Entonces, por eso es que lo dicen, no es porque lo disparen al aire. Tienen el tema de la posverdad, afirman hasta que alguien les cree lo que están dispuestos a creer. Claro, y ahora tenemos de la última intervención que se hizo desde la Fiscalía y la Policía el día de ayer al ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, prófugo de la justicia. Ayer Fernández Latorre, jefe de la DINI, luego de estar inubicable durante varias horas, finalmente se entregó a sí mismo ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial. Pero ahora, en el caso de Hugo Chávez y los otros implicados, se podría decir que ya se ha cerrado la intervención, las detenciones del entorno más cercano del presidente, ya no habrían más personas a quienes tendrían que intervenirlas y seguir investigándolas. Todo va a depender de cómo avance la investigación. Pueden haber personas, y se han ido conociendo en el tiempo, personas que no se sabía que estaban participando en estos hechos y que luego sí se está comprobando. Entonces, todo va a depender del avance de la investigación. Pueden haber todavía algunos que no se sabe que están participando o han participado y que se va a descubrir con el tiempo. Claro, ¿y estas personas por qué permanecen en la cárcel? Es algo que, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué permanecen en la cárcel si en su momento también la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, fue excarcelada tras algunos meses en la prisión?
Y no es que se le desee la cárcel a alguien, puede ser quizá la situación más horrenda de que le priven la libertad. Pero en una situación comparativa, poniendo una balanza, ¿por qué estos implicados permanecen entre las rejas y el caso de Jennifer Paredes, el Poder Judicial falló en contra de preservar esta medida gravosa en su contra, de tenerla en la cárcel? La realidad es que a veces hay pronunciamientos que son débiles de los Exitosa. jueces y que no tienen mayor justificación y dan que pensar. Digamos, en el caso de la señorita Jennifer Paredes, lamentablemente para ella sí hay suficientes elementos que motivarían a que permanezca privada de su libertad. Sin embargo, han resuelto desconsiderando cosas y en una resolución por mayoría. La jueza que ha defendido una posición distinta, ella ha hecho realmente un trabajo pormenorizado, señalando todos los peligros de fuga que existen en relación a la señorita Jennifer Paredes y que ni siquiera se vinculan con ella, sino con su correlato, empezando con el presidente, es decir, las personas que estarían interesadas más bien en que ella fugue para que no hable. Y que tenía un Y poder político. igualmente, ¿no? El tema de ayer de la resolución que lo deje en libertad al señor Cerrón, igualmente, no parece muy bien fundamentada. Escuché las críticas que hacía la doctora Vilcatoma y sin embargo, bueno, se da. Entonces, hay jueces que a veces deciden bien, hay jueces que no deciden bien. En el caso de Jennifer Paredes, yo diría que la jueza que decidió en minoría ha resuelto mejor que la mayoría que le dio libertad. En cuanto a su argumentación. Pero, doctor Angulo, para ir cerrando, yo quiero terminar con estas investigaciones que se le sigue a la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, por un tema de negociación, un tema de tráfico de influencias, colusión. Sin embargo, ayer se conoció un video donde ella aparece en su celebración de cumpleaños, según se conoce, el video es de junio de este año, con Abel Sotelo, que sería su pareja sentimental. El video lo ponemos a la pantalla en estos momentos. ¿Y por qué tenemos que hacer hincapié en ese sentido? Porque se conoce que en la investigación que se desarrolló, denunciado periodísticamente además, los familiares, el padre, hermano y hermana de Abel Sotelo fueron beneficiados Exitosa. en contrataciones y designaciones en el Estado durante el periodo de Betsy Chávez como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Han sido favorecidos económicamente con contrataciones. Es más, en un allanamiento que se hizo el despacho de Betsy Chávez, se encontró el contrato de trabajo con el Estado de la hermana de su pareja sentimental. Claro, podría parecer un evento familiar, tranquilo, nada de malo, pero el beso que se da y que vemos en las imágenes termina consumando una relación sentimental que sí existiría y que Betsy Chávez también había mentido en todos los idiomas, llamando de sicaria a la prensa, de Blanca Nelly Daconaga a la fiscal de la Nación por la investigación, desmintiendo las imputaciones en su contra. Entonces, este video, ¿cuánto podría servir como prueba, abonar como prueba en la investigación que se le sigue a Betsy Chávez, ahora presidenta del Consejo de Ministros con mayor poder político? Definitivamente como prueba es grave, ¿no? Es una prueba muy fuerte, muy poderosa. Pero nosotros lo que en la práctica vemos es que el presidente trata de rodearse de personas que lo puedan defender, es decir, de personas que se manifiesten con agresividad, que aunque sostengan mentiras, igualmente parezcan que son verdad. Por eso yo citaba el tema de la posverdad. Afirman, como lo decía Goebbels, de manera que algo quede, que parezca que es verdad. Y esa virtud me parece que la tiene la señora Betsy Chávez. Ella es sumamente agresiva, afirma, defiende, no importa que no tenga la razón. Entonces, anteriormente el señor Aníbal Torres se caracterizó por lo mismo. Él también tenía a su hermano que estaba siendo proveedor del Estado a pesar de que no lo debería de Exitosa. ser. Y ahora Betsy Chávez está más manchada aún que Aníbal Torres y en realidad para el país significa un maltrato. Es una humillación para todo el país poner personas tan cuestionadas. Y Bien. el señor Castillo se sigue desenvolviendo pues como si estuviera en su chacra. La realidad es que impone lo que él quiere y no le interesa desconocimiento, falta de capacidades,
simplemente coloca a la persona que a él le sirve de escudero. Bien, Y Betsy Chávez, como los doctores Salas, ¿no? Como Chero, cumplen con eso. bien. Doctor Angulo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenos días. Muy amable, gracias también.